El informe de la investigación de la Secretaría de la Función Pública, todos sabemos que ha generado una enorme controversia. Hay muchos motivos para que sea cuestionado todo. No es solamente un plan ocioso o un plan de ir en contra per se, sino hay cosas que uno se plantea. Primero, son 60,000 fojas, es una gran investigación, pero es una investigación que tendrán que decirnos los expertos, los especialistas, si es una investigación en la que si se hubieran colocado buena parte de los términos legales de la misma, se hubiera podido llegar a otras conclusiones. O tendremos que reconocer algo, como se ha dicho, la ley no alcanza y la ley se queda muy limitada para abordar un asunto de esta naturaleza. En el fondo, estos temas tienen que verse tal cual, desde una perspectiva del marco de derecho, pero también tienen que verse desde una perspectiva de las voluntades políticas que hay para investigarlos. ¿Qué hubiera pasado si, dándole todas las atribuciones a una comisión, o esta comisión hubiera investigado a detalle el asunto y a lo mejor vamos a partir de un supuesto que hubiera llegado a las mismas conclusiones, estaría todo el panorama, todo el entorno con un mayor nivel de credibilidad y mayor nivel de confianza de los propios ciudadanos? Esta es una de las partes para abordarlo, porque se ha de imaginar que si la casa investiga la casa y quien investiga es un funcionario del propio presidente y a quien se investiga es el presidente, a su esposa y a quien es en buena medida un altísimo funcionario con un gran peso en el gabinete a la hora de la práctica cotidiana, que es Luis Videgaray, las cosas pues difícilmente van a llegar a una conclusión mayor. Como sea, se hizo esta investigación y ahí está, y no generó, a pesar de lo que se diga, yo diría, resultados que generaran, más allá de una apuesta en el marco del derecho, de algo que se acomodaron las cosas para llegar a una conclusión, de algo que sabíamos que era previsible, no se generó en la opinión pública una especie de confianza o de certidumbre de lo que ahí se había investigado. Insisto, si la casa investiga a la casa, si el funcionario investiga al presidente que trabaja para el presidente, es muy difícil confiar y además se ve muy difícil que el funcionario vaya a meter el acelerador para tener una actitud abiertamente como o en contra, por decirlo de alguna manera, por una suposición de lo que podría ser un resultado diferente al que se dio, en contra de quién es el patrón, de quién es el jefe, de quién investiga. Hay muchas pistas así, muchos elementos que uno dice, a ver, ¿por qué no se miraron de otra manera? Hay uno a mí que me llama la atención. El secretario Videgaray, en el mes de octubre del año 2012, no estaba en funciones, formaba parte del equipo de transición y nos insisten, no recibió un salario. No recibió un salario, pero había un conflicto de interés en función de que buena parte, yo diría que del mundo económico y en México, sabíamos perfectamente que el secretario que Luis Videgaray iba a ser secretario de Hacienda. Entonces, no hay una cosa para medirlo. Entonces puede decir con toda razón, cuando estaba el hoy funcionario en ese momento, no era funcionario de ninguna y no recibía ese dinero, ya estaba en un equipo de transición en donde no se recibía dinero. Bueno, pues eso está muy claro, pero entonces aquí entramos en ese terreno siempre tan delicado que es tangibles e intangibles, lo que se puede tocar, ver y analizar, y aquello que nomás no hay manera de verlo. ¿Por qué? Porque hay muchas formas en donde las cosas están, para parafrasear a aquellos, pues por debajo de la mesa o son relaciones personales que no hay manera de juzgar. Bien dice Mauricio Merino que la ley llegó hasta donde alcanza. ¿Qué quiere decir? Que la ley no ha tenido un planteamiento diferente y que de alguna u otra manera hace permisible este tipo de hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien en el marco legal está muy claro lo que pasó, según la investigación de la Secretaría de la Función Pública, hay un conjunto de intangibles, relaciones personales, grupos compadrazgos, cuestiones que están a la vista o no están a la vista, funcionarios que se dice que entrevistan, pero a lo mejor los funcionarios no tienen mucho que contar porque simplemente no vieron o no quisieron ver, y esas cosas generan una natural reacción en contra de lo que se presenta. Yo diría, este es un asunto de ética de una sociedad, de ética de los funcionarios, de una moral, por decirlo de alguna manera, que quiere decir que los funcionarios deberían de tener muy claramente establecido que su trabajo requiere, antes que nada y por encima de todo, una mayor o una absoluta escrupulosidad. ¿Qué quiere decir? Que si sabíamos lo que venía, todo este asunto de la Casa Blanca, pues a lo mejor el gobierno debió haber dicho, o el presidente debió haber dicho, me espero y mejor ahorita no le entro. Por ejemplo,
Desde diciembre la Casa Blanca ya no se habita y ya regresó al grupo IGA. Nos acabamos de enterar en agosto. Fíjese cuánto tiempo del año, 8 meses después. Y igual, diría yo, ¿por qué el señor Videgaray compra la casa? ¿Por qué no se esperó? ¿Por qué no, al fin y al cabo, o hizo público todo el asunto y dijo, la voy a comprar y lo voy a comprar en estos términos, estos son mis ahorros, pero entonces la compran y aparece de nuevo el grupo IGA, que es el gran contratista, y todo se convierte de nuevo en una absoluta confusión. No concluyo, pero diría, a ver qué nos dicen los especialistas de esta investigación, pero sobre todo a ver qué hace el gobierno, porque si el gobierno tiene en su cabeza las sinceras disculpas, esas sinceras disculpas deben de empezar porque haga algo en su propia casa y porque aliente al máximo la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia. Y el buen juez por su casa empieza.